la metodología que tiene la porción de versículos de hoy es igual a las que hemos visto anteriormente. En primer lugar, encontramos verso 16 habla de lo que no está bien, de lo que cómo no se debe de ayunar. El verso 17, la forma en que tenemos que hacerlo. Y el verso 18, la recompensa. El ayuno, la práctica del ayuno, es una práctica memorable. No solamente la practican los cristianos. En una época surge muchos siglos antes que el cristianismo, el ayuno. El ayuno es practicado por religiones orientales, es practicado incluso por la iglesia, por otras iglesias, pero también por el Islam y el mundo musulmán. Es decir, el ayuno, por ejemplo, los musulmanes ayunan en Ramadán. Ellos pues reciben la bendición de que a su profeta llamado Mahoma, Dios le dio su revelación en ese tiempo, y por eso ayunan un mes completo. Se hace alrededor de fiestas y una cantidad de celebraciones, y después terminan con comida al final del día. Entonces, el ayuno realmente no es propio, digamos, no es una práctica así que haya nacido en el mundo hebreo. Es una práctica que surge en otras culturas, pero en el mundo hebreo y en el mundo cristiano recibe un tratamiento diferente. En el Antiguo Testamento, el ayuno aparece en una primera ocasión, digámoslo así, demostrando siempre más que una situación de oración, tiene que ver más con el duelo, con el dolor y el quebranto de los hombres por el pecado que han cometido. Es decir, la palabra que se debe ocupar en ese tipo de connotación es penitencia. ¿Por qué razón? Porque el ayuno no es algo fingido, tiene que ser algo natural, en el sentido que en la Biblia, como aparece en primeras circunstancias, surge porque la persona, específicamente lo podemos ver en el rey David, en los profetas, están padeciendo una necesidad tan grande, tan fuerte, que no comen y por lo tanto no se alimentan, y por lo tanto entran en un proceso de ayuno y de clamor para con Dios. El ayuno está ligado al dolor, al sufrimiento, y por de pronto quiero que entiendan que por lo menos cuando uno sufre, cuando uno padece, hasta el mismo cuerpo no quiere comer. Yo pues, por ejemplo, he visto algunos amigos que han pasado algunas pruebas estas últimas semanas, y le digo, mira, qué delgado estás bien mal, no has comido, ¿no? Claro, o sea, cuando uno está con una persona enferma, cuando uno está pasando un proceso judicial, cuando uno está pasando algo difícil, no come, uno se termina, pues, termina privándose del alimento porque el mismo cuerpo no le permite a usted comer, es decir, la situación que está viviendo no le permite alimentarse. Entonces, el ayuno, más que surgir por una razón que Dios la demanda, porque Dios no demandó que se ayunara, sino que surge por el hecho de que hay hombres y mujeres que padecían dolor y sufrimiento y dejaban de comer por ese dolor, y de alguna manera clamaron y Dios escuchaba. El cristianismo adoptó la práctica del ayuno basado en el judaísmo, porque los judíos ayunaban, pero Jesús le dio una perspectiva diferente al ayuno, y esto es lo que yo quiero que usted entienda. El ayuno en el cristianismo, fíjese bien, y lo voy a dejar claro, yo escuché y me crié oyendo opiniones del ayuno, que el ayuno es para castigar la carne y que el espíritu pueda surgir en comunión con Dios. El ayuno castiga la carne. Fíjese que no, esa es una perspectiva gnóstica equivocada. Cuando usted le digan que hay que castigar la carne, no hay nada peor que basarse en el castigo físico para tratar de exaltar a Dios. Eso no existe en el mundo cristiano ni en el mundo divino. Es decir, porque tú te flageles, o porque tú dejes de comer, o porque tú hagas algo para hacerte daño, no está glorificando a Dios. Nada más equivocado hoy en día de decirle a la gente que castigue la carne. La carne no se puede castigar así. A la carne la castigas de otra manera. A la carne la castigas orando. A la carne la castigas llevando una vida de disciplina, de lectura bíblica, porque
Tú, tu mundo, tu vida, tú no querés eso. Y tú te impones eso como disciplina privada, porque sabes que con eso estás honrando a Dios. Pero castigo para agradar a Dios, eso no existe. Y usted tiene que sacárselo de su cabecita. Si en algún momento usted pensó que porque dejaba de comer usted estaba agradando a Dios, usted no agrada a Dios dejando de comer. Usted no agrada a Dios castigando la carne. Entonces, la perspectiva que Jesús le dio al ayuno es bien distinta. Y la perspectiva que Jesús le dio al ayuno es de búsqueda. Diga conmigo, búsqueda de Dios. Es decir, ayunamos porque queremos intensificar nuestra búsqueda de Dios. Y si usted ve conmigo, voy a ocupar un texto muy cercano a este, en Mateo 9, 14. Hay una pregunta que le hacen a Jesús, los religiosos. Entonces, 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Diga conmigo, el esposo les será quitado. ¿Por qué no ayunaban los discípulos? Porque estar a la par de Jesús era una señal de gozo, de alegría, un símbolo mesiánico. Es decir, ¿cómo vamos a ayunar si nuestro Señor está a la par de nosotros? Comamos, disfrutemos, porque el Señor nos ha mandado a su Hijo Jesús. Y la alegría de los discípulos era grande, pero la clave está cuando Jesús explica. Mire cuando explica en el verso 15: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando Jesús se vaya, la distancia provocará que su pueblo le busque. Y una de las formas de buscar a Jesús será el ayuno. Ayunamos porque queremos buscar a Dios. Ayunamos porque queremos acercarnos más a Dios. Pero hay algo muy interesante. Volviendo a Mateo capítulo número 6, quiero que usted note algo. Mateo 6, la limosna, la oración y el ayuno son 3 disciplinas. Entonces, el ayuno y la oración tienen que ir juntas. El ayuno por sí mismo, es decir, privarse de alimentos, no es solamente lo que da fuerza e intensifica la búsqueda de Dios. Lo que intensifica la búsqueda de Dios es el ayuno con la oración unidas. De tal manera que el ayuno y la oración deben de ser disciplinas del creyente. Diga conmigo, abstinencia. Fíjese que yo he escuchado mucha gente hablar del ayuno de Daniel. Entonces, uno tiene que diferenciar la abstinencia con el ayuno. Por ejemplo, yo leí un libro del ayuno de Daniel, y si usted conoce el libro de Daniel, sabe que Daniel se privó de manjares. Entonces, hay personas que dicen: vamos a hacer el ayuno de Daniel, 21 días en ayuno. ¿Y qué hacen? No es que dejan de comer, sino que se abstienen de comer lo que les gusta. Entonces, la mayoría de gente hacen esto: en el almuerzo comen verduras y en la noche se toman una sopa de pollo con verduras, sin pollo. Si para ellos el privarse de carne, el privarse de pollo es el ayuno, pues yo respeto, porque es una abstinencia, pero no es ayuno. Diga conmigo, abstinencia. Yo me abstengo de lo que me gusta, del azúcar, de la carne, y con eso yo trato de como enfocarlo en Dios y agradar a Dios. Pero sinceramente, y se lo digo que después de tantos años de estar en el cristianismo, he aprendido algunas cosas que solo se las quiero compartir, partiendo del ejemplo que le estoy dando. Primero, yo he aprendido que en una primera instancia no se le puede pedir ayuno a toda la gente. ¿Por qué? Porque hay hermanos que son diabéticos. Entonces yo no le voy a venir a decir deje de comer. No. Mire, haga su ayuno como usted lo puede hacer. Por ejemplo, como le vuelvo a repetir, lo que predomina es el corazón, ¿verdad? Entonces, pero decir, es que fíjese que estoy comiendo poquito, entonces eso no es ayuno, es abstinencia. Y si con eso querés agradar a Dios, está bien.
Pero yo digo que si usted es una persona diabética, prívese tal vez de lo que verdaderamente usted le quiere agradar a Dios, y prívese de algo, está bien, deje de comer algo, pero yo más preferiría decirle de que antes de solamente abstenerse, mejor no lo haga, porque usted está enfermo. Y entonces entramos en la primera enseñanza, que si te vas a hacer daño, mejor no ayunes. Un diabético no puede ayunar, porque se cuida el azúcar, y el desayuno forma parte de su dieta. Y yo no sé cómo tú te conoces, si tú puedes hacerlo, hazlo, pero si te estás haciendo daño, no lo hagas. En segundo lugar, es absurdo y es totalmente fuera de lugar llegar a lugares de extrema pobreza a decirle a la gente que ayune. Entonces, no se trata ni de hacernos daño, ni tampoco tiene que ver con el hecho de que si usted está enfermo lo haga, o mucho menos si usted es una persona de escasos recursos, usted vea cómo ayunar. Si leemos el versículo, hay cosas que no debemos de hacer. Primero es publicarlo de entrada. Si usted ayuna, cállese, no diga nada, guardadito. Usted sabe que ese día se va a abstener de cierto tipo de alimentos. Cuando yo comencé mi vida ministerial en Chalchuapa, los pastores con los que yo estaba me enseñaron a hacer medio ayuno, ¿verdad? O sea, y ellos ayunaban solo de desayuno, pero en el almuerzo comían. Está bien, pero vuelvo a repetir lo mismo. ¿Será que Dios demanda una cantidad de horas, días, o que nos hagamos daño para agradarle? No. Simplemente que tu ayuno sea algo privado para Dios, que tu ayuno sea algo que verdaderamente tenga validez en los cielos. Y para que tenga valor en los cielos, usted tiene que entender que no debe de jactarse, ni decir tampoco que porque usted ha pasado en ayuno tantos días, usted tiene un gran respaldo de Dios. Usted lo que es un refino hipócrita, porque si usted ayunara, no dijera que está ayunando. Vea lo que dice los versículos 16: cuando ayunéis, no seáis austeros. ¿Qué significa esa palabra? Quiere decir que no tengamos que poner rostro triste. O sea, no ponga el rostro triste, porque fíjese que hay otra palabra ahí. Mire, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan de cierto día que ya tienen su recompensa. Entonces, la palabra demudar, diga conmigo, demudar, puede marcarla ahí, puede marcar austero y demudar. La palabra demudar significa, fíjese bien, dañarse el rostro. O sea, no solamente andan tristes, sino que también desfiguran. ¿Cómo? Se echaban ceniza en la cabeza, se ponían a llorar, pero de forma hipócrita. Y ellos, su único propósito era tener un prestigio religioso, es decir, que la gente dijera que están ayunando. Entonces, por eso se presentaban tristes, y por eso se presentaban con un rostro desfigurado, es decir, manchado con ceniza, con aquellas lágrimas. Pero es bien interesante. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos es mostrarle a los hombres que ayunan. Entonces, diga conmigo, tu tristeza solo para Dios. Mira, deja de andar chillando ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere decir? Lo que estás demostrando es cómo te tiene Dios. Estás demostrando que tu Dios tiene un rostro desfigurado y que tu Dios es un Dios con un rostro triste. Lo que Dios quiere es que nosotros reflejemos su alegría, que reflejemos su gozo, que reflejemos su llenura. No hay manera que si el ayuno, que es una condición de tristeza, yo tenga que venir a andar con la gente a decirle: ay, es que he sufrido tanto, es que he pasado tantas cosas. Desde ahí a tener tu recompensa. ¿Cuál va a ser tu recompensa? La gente te va a regalar 10 pesos, pero vas a perder la bendición de Dios, porque Dios no te va a bendecir, porque lo que estás demostrando es que tu Dios es un Dios miserable. Hay personas que no salen de sus crisis, porque el reflejo que dan de su Dios es de un Dios de miseria, y que no pueden salir de esas circunstancias, ni conmiserarnos, ni victimizarnos. ¿Por qué? Mire lo que dice el Señor 17:
Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tú. Es decir, ¿qué es ungir la cabeza? Diga conmigo, alegría. ¿Qué dice el Salmo? Unge mi cabeza con aceite. Es fiesta, alegría. No puedo yo querer andar buscando el rostro de Dios, demostrando que estoy llorando o quejándome. No, tengo que demostrar alegría. Lo que dice el texto bíblico es que nadie sepa que andes ayunando, que no haya una huella ni una señal que andas triste y que por eso te has privado de comer. Que no haya en tu rostro una marca de tristeza, porque tú conoces quién es el único que verdaderamente te puede ayudar en tu tristeza. Deja de quejarte con la gente y ve a llorar a la presencia de Dios, porque Él sí te va a ayudar. Nada se tiene que notar en nosotros del ayuno. Y ese es el objetivo que Jesús les dice. Unge tu cabeza y lava tú. Unge tu cabeza, es decir, pero perfúmate, ponte bonito, peínate bien y tu rostro alegre. Porque el trato que tenés con Dios es con Dios, no es con los hombres. El trato es con Dios, no con los hombres. Yo no digo con esto, escuche, yo no digo con esto de que usted no va a andar triste porque está pasando una prueba. Claro, pero a lo que se está refiriendo el versículo es andar ayunando y presentar en mi exterior una muestra de mi tristeza interior. Si a mí el problema que yo estoy viviendo me ha llevado a ayunar, mis lágrimas, mi tristeza y hasta mis quejas solo son de Jesús. Porque Él es el único que me va a ayudar a mí. A mí nadie me va a ayudar, solo Él. Solo Él me va a ayudar. Por eso dice el 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en. O sea que el ayuno es una condición del corazón. Más que la comida, es una condición del corazón. Es una condición del corazón. Entonces, hay que cuidarnos, ser sabios, y si podemos ayunar, ayunemos. Hay que hacerlo. Pero te voy a explicar ahora la dinámica del ayuno. O sea, ya te expliqué algunas cosas, pero te voy a explicar la dinámica. Mira, el ayuno me separa del placer terrenal. Es despegarse de mis gustos para agradar a mi Dios. ¿Por qué? ¿Qué más delicioso que un café bien caliente por la mañana, recién usted amanecido, con sus huevitos, sus yemitas, ¿verdad? Así tiernitas, sus frijolitos bien amelcochados, su cremita, su queso y sus platanitos? Ya les dio hambre, ¿verdad? Diga conmigo, es una muestra. ¿Sabes por qué? Cuando yo como, me estoy complaciendo a mí mismo. Pero esa es una señal de que así como yo me complazco, puedo buscar otras complacencias. Hay personas que su complacencia es hacer dinero. Su complacencia es comprarse un teléfono de alta gama. Su complacencia puede ser comprarse alguna cosita que le gusta. A Dios le gusta que nos privemos de algunas cosas. Porque en este mundo, hermano, en que estamos viviendo, ya la gente no se priva de nada. No han terminado de usar el último teléfono, ya lo están botando y comprando el otro. Ya no han dejado de usar al primer marido, ya están botándolo y dejando a otro. O sea, la autocomplacencia destruye a la humanidad. Todo es desechable. Los carros son desechables, los celulares son desechables, las relaciones son desechables. Pero cuando nosotros decimos, Señor, me privo de un placer, estoy demostrando dos cosas. Primero, diga conmigo, dominio propio. ¿Por qué? Mire los peores errores de la Biblia, ¿por qué se han cometido? Adán y Eva. ¿Usted cree que es por gusto que el relato, el cuento dice que tomó de una fruta del árbol prohibido? Y dice que comió y le dio a su pareja Adán. ¿Qué pasó con el tema de Esaú? Esaú vendió su primogenitura por un plato de...
¿Por qué? Porque el que no se domina para tomarse una taza de café y decir no, tampoco le puede decir no al dinero, no le puede decir no al sexo, no le puede decir no a la ira, no le puede decir no al chambre, no le puede decir no a la cólera. El tema es de dominancia. Aquel que ayuna se domina. Porque cuando te privas, aprendes a entender que el placer más grande no es la comida, ni el dinero, ni el chambre, ni los gustos humanos. El placer más grande es estar con el Señor. Cuando oro y lo busco en su presencia me llena. Diga conmigo, vacío. El ayuno crea un vacío en nosotros. Entonces, usted haga de cuenta y caso que el estómago es un ejemplo. Si yo estoy lleno, ¿qué va a caber en mi estómago? Pero cuando usted come demasiado, se le nota en él, en el cuerpo y en el rostro. Y cuando usted deja de comer, también se nota. El ayuno es vacío. Me dejo, fíjese bien, saco de mi vida. El ayuno saca las toxinas, saca el veneno del rencor. El ayuno saca las cosas malas que estoy haciendo. El ayuno saca de mí aquellas cosas que no le están agradando a Dios. Y yo le digo algo, hermano, se lo digo de todo corazón. Cuando usted ayuna, usted se vacía. Usted se vacía de todo lo que está mal en su vida. Yo lo he vivido. Y se lo voy a demostrar con un texto bíblico. Primeramente quiero mostrarle que el ayuno y la oración van unidas y que tienen una gran predominancia. Ayuno solo no sirve. Pero quiero decirles algo desde ya. El ayuno deja en nosotros una persona mejor. Y el que practique el ayuno no solamente es decir dejo de comer, no, ore y ayune. Pero yo le voy a decir esto, poco a poco usted va a ir sacando de su vida aquello que no es correcto y que no es bueno en su vida. Ahora, vea Mateo capítulo 17. Fíjese que había un muchacho que estaba enfermo. En la Biblia dice un muchacho lunático. Aquí está el hermano Esteban. Esteban tiene ataques de epilepsia, ustedes lo han visto. Y me dice, pastor, estos días han dado un poco mal por la luna tierna, dice él. Yo entiendo que la parte de la luna afecta en muchas cosas, ¿va? Entonces él se siente mal por la luna tierna. Este era un muchacho lunático, véalo ahí. Mira el verso 14, 17, 14. Jesús sana a un muchacho lunático. Pero quiero mostrarles algo. ¿Qué pasó? El papá del muchacho se lo llevó a los discípulos de Jesús y los discípulos no lo pudieron sanar. Mira lo que dice el 15 y 16. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mire, era un escándalo. ¿Por qué? Porque el papá se lo llevó confiando que los discípulos lo iban a sanar y no lo sanó. Ellos quedaron burlados, quedaron totalmente avergonzados porque no pudieron sanarlo. Ahora, note lo siguiente. A Jesús le preguntan por qué no lo pudieron sacar, por qué no lo pudieron sanar, porque Marcos dice que fue un demonio, pero Mateo dice que era un muchacho lunático y que cuando venía la epilepsia se tiraba, se revolcaba y pasaban muchas cosas. Mire lo que dice el versículo número 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En el original griego no aparece ayuno aquí, pero en Marcos sí aparece. Por eso el traductor la puso ahí. Entonces, diga conmigo: oración y ayuno. ¿Por qué no pudieron sacar al demonio? Ese género no sale si no es con oración y. ¿Por qué? Porque si hubieran ayunado, el ayuno sirve ¿para qué? Para vaciarnos a nosotros. Pero ¿qué pasaba con ellos? Estaban llenos de orgullo y soberbia. Estaban llenos de sí. Por eso no pudieron sacar al demonio. Porque lo que ellos querían era un show.
Lo que ellos querían es que la gente los viera. Ah, mira, los discípulos liberaron al muchacho lunático. No, Dios no va a seguir el juego de ninguno de nosotros. Si usted va a ayunar, no ayune porque usted anda buscando un carro, porque usted anda buscando que le aprueben un crédito. Ayune para quitarse el orgullo que le va a venir cuando ande montado en ese Corolla del año. Ayune para quitarse la altanería, la altivez, que no vea a los hermanos, que usted solo ve para arriba y no ve para abajo. Y a usted no le interesa la vida de nadie, porque está metido en usted mismo. Ayunar significa sacar de mí lo que hace estorbo de mí. El ayuno va más allá de nosotros. No es para cualquiera. Es para los que están buscando a Dios. Es para dominar mi voluntad. Es para dominarme a mí mismo. Es para ser humilde. La oración y el ayuno dan un sentido de humildad en la vida y me ayuda a decir no. Hay personas que no pueden dejar de comer los 3 tiempos. Ay, Dios, les da calentura, les da dolor de cabeza y andan desesperados. Pero así como no le pueden decir no a 3 tortillas, no le pueden decir no a una jovencita. Es doloroso, es triste, pero el ayuno tiene que mostrarse exteriormente. Diga conmigo, tiene que mostrarse. ¿Cómo? Andar diciendo, ahí estoy ayunando y llevo 3 días de ayuno. Andas en ayuno y andas amargado. Si es que el ayuno fomenta la paz. Pero entonces, ¿cómo se va a mostrar el ayuno exteriormente? En mi carácter y en mi conducta. No es que el día que ayunes vas a cambiar, no. El Señor nos va mostrando aquellas cosas en las que nos estamos equivocando y Él va sacando de nosotros aquellas situaciones que no es bueno que las tengamos. Entonces, yo ayuno para buscar intensamente la presencia de Dios. Yo ayuno para sacar mis venenos y lo que me hace daño. Yo ayuno para estar enfrentando el mundo espiritual de una forma más grande, porque también el mundo espiritual de los demonios responde a quien ayuna. Si usted lo ve con el ejemplo que le acabo de dar, el demonio no salió porque ellos estaban llenos de orgullo. Si hubieran estado ayunando, hubieran vaciado su soberbia. Pero lo bonito es cuando hemos ayunado y nuestro carácter es cambiado y transformado por Dios. Entonces le voy a dar este ejemplo. Fíjese que Isaías 58 es un reclamo y se lo pido que lo busque. Mira lo que dice Isaías 58. Lo que reclama el Señor aquí es que ellos ayunan y ayunan, pero ellos ayunan como los fariseos, va. Isaías 58. Si usted está ayunando solo para usted eso no sirve. Ayune para usted reflejar su ayuno. ¿Y cómo se refleja el ayuno? En buenas obras, en buenas acciones. Y eso es lo que Isaías nos va a decir. El ayuno se refleja en acciones concretas en la vida. El ayuno se refleja en acciones verdaderas. Hermano, óigame bien, ¿valdrá la pena dejar de comer un día de 6 de la tarde a 6 de la tarde del siguiente día? Sí. Pero lo que dice la palabra es que no le pongamos atención ni a las horas ni los días, sino que le pongamos atención a las acciones. Porque si yo estoy ayunando y mi vida no está siendo cambiada a través de la oración, quiere decir que yo estoy ayunando de puro gusto. Mira lo que dice versículo 6, Isaías 58, 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Qué es lo que está prohibiendo aquí Dios? Ellos están metidos en el templo, ayunaban y oraban el día sábado. Pero ¿qué sucede? Su vida no tenía las acciones que reflejan el ayuno. Si ellos estuvieran ayunando bien, estuvieran preocupados por no hacer daño a la gente. ¿Y qué es lo que estaban haciendo?
estaban haciendo opresión en los pobres. Miren otra vez el 6. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y os rompáis todo yugo. ¿A quién está haciendo la vida imposible? ¿A quién está maltratando? Usted está ayunando y viene aquí a orar y ayunar, pero su vida no está siendo transformada. Entonces usted está metido en una cuestión religiosa. Usted no está cambiando. Porque el ayuno no se debe demostrar en el rostro. El ayuno se debe demostrar en mis acciones. En mis acciones, en mi conducta, en mi carácter. Ahí está el ayuno de Dios en mi vida. Y yo les voy a decir esto: si ustedes como iglesia se meten a practicar una disciplina de ayuno, les voy a decir algo con toda certeza: prepárense, prepárense. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer una iglesia de gente transformada. ¿Qué les va a dar Dios? Un cambio de carácter. Pero como aquí la gente no quiere eso, lo que quieren es que dame dinero, que dame el carro, que dame un trabajo, que dame aquí. ¿Por qué no pensás en vaciarte tú para llenarte de Dios? El ayuno es un vacío que yo hago en mi vida para que Dios entre en mi vida, y el espacio que yo quito de comida se la estoy dando en oración a Dios. El tiempo del almuerzo me voy a orar. El tiempo del desayuno se lo entrego a Dios. Eso es ayunar. Eso es estar con Dios. Usted se priva de los alimentos y usted en lugar de la comida pone su Biblia y comienza a comer palabra. Entonces el ayuno se practica sustituyendo la comida por palabra de Dios y oración. Y el ayuno se practica sacando de mi vida lo que no es correcto. Porque algunos aquí solo es el ayuno de dejar de comer, pero no quieren cambiar, no quieren arreglar su vida, no quieren ordenar. Y a mí me da risa muchas veces: estoy en ayuno. Y tenemos la mala costumbre de ofender a otros. El ayuno debe de ser privado, en secreto, buscando cambiar mi carácter, buscando ver mi interior y quitar de mí y sacar de mí todo lo malo. ¿Qué es lo que hace el ayuno? Cuando usted deja de comer y de beber agua, usted comienza a sacar todas las toxinas en la orina. Espiritualmente, el ayuno saca de usted todo lo sucio, todo lo que no sirve. Entonces vea el verso 7 y 8 y con eso terminamos. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Diga conmigo: comparte el pan. Fíjese que esta visión es bien bonita, porque dice: lo que no te vas a comer en el almuerzo, dáselo a alguien que lo necesite. Qué bonito. O sea, yo no digo con eso, vuelvo a repetir, que usted va a regalar el almuerzo y el desayuno. No. Lo que quiere decir el texto es que mi ayuno se debe ver reflejado en mi conducta. Tal vez usted no puede dar de comer ahí, pero tal vez le nace darle de comer a alguien. Vea lo que dice el 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es una bendición, porque Dios resplandece en nosotros y reflejamos a Dios de una forma grande. Conclusión: el ayuno no es castigar nuestro cuerpo. El ayuno es una búsqueda intensa de Dios. El ayuno debe de crear un vacío en nosotros para poder que Dios entre en mi vacío y yo sacar de mí aquellas cosas que no sirven, como el orgullo, el chambre, la conducta errante, el carácter malhumorado y las cosas que no están funcionando en mi vida. El ayuno debe practicarse con oración. Junto con ella es una disciplina grande que nos ayuda a ser humildes y reconocer que sobre nuestras vidas el único que gobierna es Dios. El que ayuna domina su estómago, pero también domina sus instintos, domina su carácter y domina sus debilidades. Una persona que ayuna está dispuesta a mostrarle a Dios que hay placeres más grandes que en el mundo, como lo es estar en la presencia del Señor, que nos sustenta, nos ayuda y nos bendice. Y el ayuno debe de reflejarse en el carácter y en la vida diaria, donde yo muestro que he cambiado y que soy una persona que verdaderamente, hermanos míos, está en la presencia de Dios. El ayuno no se dice, no se cuenta, ni se demuestra diciéndole a la gente: yo ayuno. La gente tiene que notar en nosotros cambios de carácter, cambios de palabras, cambios de conducta y sobre todo un cambio en nuestra humildad, que se demuestre que nuestro Dios está en nuestras vidas y en la conducta de cada uno de nosotros.